Hola, mi nombre es Sofía Alejandra, con un número de cuenta 2016-2001-882 de la clase de comunicaciones, y en este video vamos a presentar cómo se puede producir y cómo se puede reducir la distorsión armónica y la intermodulación. Vamos a hablar sobre lo que es distorsión armónica e intermodulación. Bueno, distorsión armónica, ¿qué es? La distorsión armónica es la medida de cuánto se deforma la onda sinusoidal del voltaje o de la corriente. En principio, la energía que nos entra del suministro de la compañía tiene que ser supuestamente limpia o en forma de una onda sinusoidal perfecta. Pero al pasar por diferentes tipos de cargas, el voltaje y la corriente queda modificada debido al uso de electrónica de potencia, principalmente por los variadores de frecuencia en los motores, rectificadores, equipos de frío, iluminadores LED, cargadores de batería y multitud de equipos con componentes electrónicos, provocando esto una alteración del flujo eléctrico que se deriva a cualquier punto del circuito. También podemos considerar que una instalación es ineficiente cuando el porcentaje de distorsión armónica supera el 6% en intensidad o el 3% en tensión. Lo siguiente tenemos un ejemplo de una onda armónica. Tenemos la fundamental, la onda distorsionada y la onda armónica. La distorsión puede deberse a dos cosas, a fenómenos transitorios y condiciones permanentes. Los fenómenos transitorios son tales como arranque de motores, conmutación de capacitores, efectos de tormentas o fallas por cortocircuito, entre otras. En la imagen podemos ver efecto en el voltaje por la conmutación de capacitores. También está el de condiciones permanentes. Las condiciones permanentes que están relacionadas con armónicas de estado estable. En los sistemas eléctricos es común encontrar que las señales tendrán una cierta distorsión cuando ésta es baja. No ocasiona problemas en operación de equipos y dispositivos. Existen normas que establecen los límites permisibles de distorsión dependiendo de la tensión de operación y de su influencia en el sistema. Ahora vamos a hablar sobre las características de la distorsión armónica. Cuando la onda de corriente o tensión medida en cualquier punto en un sistema eléctrico se encuentra distorsionada con relación a la onda sinusoidal que idealmente deberíamos de encontrar, se dice que se trata de una onda contaminada con componentes armónicos. Eh, los principales efectos que causa una elevada tasa de distorsión armónica en el circuito son aumento de pérdidas de energía útil, aumento de consumo de potencia, limitaciones en el suministro, desgaste prematuro y mayor mantenimiento de los equipos conectados, paradas de producción por saltos intempestivos de diferenciales y también el aumento del riesgo del incendio por sobrecalentamiento de componentes. Disponemos de diferentes métodos para reducir los armónicos, como filtros pasivos, transformadores de aislamientos, filtros activos y multifunción. Cada problemática precisa de una solución de filtrado concreta. Se recomienda siempre hacer un estudio de mediciones en la instalación para implementar la solución más adecuada en cada caso. Ahora vamos a mencionar los ejemplos del efecto negativo de armónicos. El primero es la temperatura demasiada alta de conductos. La proximidad es la causa del calentamiento excesivo, alto contenido de armónicos en la señal de corriente. Para la frecuencia de fuente de alimentación de 50 Hz, el efecto de proximidad es pequeño por encima de 250 Hz. Quinto armónico es más significativo. Y en la red trifásica de 4 hilos, el tercer armónico y sus múltiplos no se restablecen. En este caso, la corriente puede fluir en el conductor neutro y genera alta pérdida de calor y aumentará la temperatura.
Si la temperatura excede el límite de resistencia al calor de conductos, existe el riesgo de que el aislamiento se derrita o incluso se quemen los materiales inflamables que estén cerca. El siguiente del cual vamos a hablar es el apagón de la instalación. La protección en las redes eléctricas, tales como interruptores de sobrecorriente con un elemento bimetálico, estas están diseñadas de tal manera de que funcionen cuando se excede cierto umbral de temperatura del umbral. Las señales armónicas causan un calentamiento excesivo de conductores. Por lo tanto, pueden contribuir al mal funcionamiento de esta protección que está diseñada solo para la frecuencia de corriente de 50 Hz. Si las frecuencias armónicas afectan mucho la señal de alimentación, entonces en este caso de sobrecarga, los interruptores se apagan antes de tiempo. Ahora vamos a hablar sobre el calentamiento excesivo del transformador. Los armónicos más altos aumentan las pérdidas asociadas al calentamiento de los transformadores. Estas pérdidas tienen un lugar, entre otros, en el núcleo y en los devanados. Las pérdidas en el núcleo se deben a la presencia de corrientes y son proporcionales al cuadrado de la frecuencia. Sin embargo, las pérdidas en los devanados están relacionados con el aumento de las pérdidas del calor en el conductor. Estos efectos causan un aumento adicional de temperatura del transformador, que podría provocar su sobrecalentamiento y destrucción. Ahora sobre la vida más útil corta de motores. En los motores, el voltaje distorsionado puede causar una vibración excesiva, al igual como en los transformadores, una mayor pérdida de calor a través de la formación de corrientes. La pérdida de calor adicional y las vibraciones también se producen debido a la generación en el estator un campo con frecuencia de señales armónicas. Cada armónico intenta girar el rotor a diferente velocidad y dirección. La rotación en el motor en la dirección nominal prevista por el fabricante es causada por los armónicos en orden 1, 4, 7, etc. Por otra parte, la rotación en la dirección opuesta es causada por los armónicos opuestos en orden 2, 5, 8, etc. Esta situación se puede comparar con conducir un coche cunado en el conductor al mismo tiempo acelera y frena. Por lo tanto, los armónicos cuyas amplitudes exceden el límite contribuirán a la formación de las vibraciones no deseadas, el calentamiento excesivo y, en consecuencia, reducir la vida útil del motor. Ahora vamos a hablar sobre las condiciones, las cuales nos dicen que la señal tenga valores definidos dentro del intervalo. Esto implica que la energía contenida es finita. También que la señal sea periódica, teniendo la misma forma de onda en cada ciclo de la señal de corriente o voltaje, como mostramos en la imagen. Permanente, cuando la distorsión armónica sea presente en cualquier instante de tiempo, es decir, que no es pasajera. Ahora vamos a hablar de intermodulación, que es la intermodulación es la mezcla ya sea de adición o diferencia de dos señales de radiofrecuencia que generan una tercera fuera de la banda de frecuencia de las dos originales. Esta puede presentarse de varias formas: ruido de intermodulación entre transmisores y entre antenas activas. En un único canal, o sea, cuando la señal deseada resulta distorsionada debido a la no linealidad en el transmisor, el efecto de la distorsión de intermodulación es el de aumentar la energía en las subbandas del espectro similar al ruido, especialmente las debidas a la intermodulación de tercer orden. Dicho aumento se llama ruido de intermodulación. Entre transmisores. Entre transmisores, cuando uno o más transmisores en un mismo emplazamiento producen intermodulación dentro de los propios transmisores o en una componente no lineal situada en el emplazamiento, provocando productos de intermodulación. Y vamos a hablar de antenas activas. Las originadas por antenas activas
activas es cuando el modo de funcionamiento multiportadora de una antena activa junto con la no linealidad de los amplificadores da lugar a emisiones no esenciales en forma de señales de intermodulación. Para finalizar, vamos a hablar de productos de intermodulación. No existe, no existe un aparato que sea completamente lineal, de manera que siempre hay que tolerar un cierto nivel de distorsión por intermodulación. Entonces, dado a esto, es fundamental pues disponer de un buen sistema de filtrado RF para que el nivel de señal de interferente se reduzca y así se disminuye el de los productos de intermodulación. Así se entiende que los transceptores de gama alta tengan por lo general menores problemas de interferencias que los más económicos. La intermodulación es una característica muy importante a la hora de valorar la calidad de un receptor, especialmente los de radioaficionado por trabajar en banda lateral.